Vivir sin matices parece a primera vista una solución moral. Eliminar los grises promete orden, coherencia, una línea clara entre lo tolerable y lo intolerable. En Rorschach, esa promesa se vuelve una forma de anestesia emocional, no sentir ambivalencia para no enfrentar la complejidad del mundo. En Watchmen, especialmente en los números centrales donde su voz narrativa se vuelve más obsesiva que informativa, el blanco y negro no funciona como ética sino como refugio. Al reducir la realidad a polos irreconciliables, Rorschach evita una tarea más dolorosa: reconocer que las personas pueden fallar sin ser monstruos, que el daño no siempre nace del mal puro. Esta operación psicológica tiene una consecuencia inmediata: la empatía deja de ser necesaria. Si todo es culpa o inocencia, la escucha se vuelve superflua. Pero esa rigidez no es fortaleza, es una ilusión de control frente a un mundo que ya lo ha desbordado antes. La tensión aparece cuando ese esquema empieza a crujir, porque la realidad insiste en colarse entre las grietas. Y cuanto más insiste, más violenta debe ser la negación, más extremo el juicio, más estrecha la mirada. La ausencia de grises no simplifica la experiencia humana, la empobrece. En Rorschach, esa pobreza emocional se manifiesta como una incapacidad para registrar contradicciones internas, propias y ajenas. En Watchmen número 6, donde su pasado se filtra sin pedir permiso, se percibe que el problema no es lo que ve, sino lo que se niega a ver. El mundo para él no es complejo, es hostil. Y frente al hostil, el matiz se interpreta como debilidad. Esta lógica convierte la duda en traición y la comprensión en complicidad. Psicológicamente, es un mecanismo de defensa que sacrifica amplitud emocional a cambio de certeza. Pero esa certeza tiene un costo: deja al sujeto aislado, incapaz de negociar significados compartidos. La consecuencia no es solo moral, sino relacional. Rorschach no dialoga, sentencia, no interpreta, dictamina. En ese gesto se clausura toda posibilidad de encuentro humano real. La tensión surge cuando el mundo le devuelve imágenes que no encajan del todo en su esquema, obligándolo a endurecer aún más su postura para no colapsar frente a lo ambiguo. El blanco y negro de Rorschach no nace de una convicción ética madura, sino de una negación afectiva temprana. La experiencia del trauma, mostrada sin romanticismo en su historia, no genera reflexión, sino cierre. En lugar de procesar el dolor, lo cristaliza en una ley absoluta. En Watchmen, cada vez que su mirada moral parece inflexible, se puede leer el eco de una herida que nunca fue elaborada. Eliminar los matices no es elegir la verdad, es evitar el contacto con emociones que no pueden ordenarse fácilmente. La culpa, por ejemplo, no tiene lugar en su sistema, porque admitirla implicaría reconocer una participación en el caos. Así, el mundo se divide en culpables y castigadores, nunca en sujetos atravesados por conflictos. La consecuencia de este esquema es una identidad rígida que solo puede sostenerse mediante la repetición compulsiva de juicios extremos. Cada sentencia reafirma quién es, pero también estrecha el margen de lo vivible. La tensión queda abierta porque esa identidad depende de que el mundo siga siendo intolerable. Si apareciera un gris auténtico, toda la estructura correría riesgo. Rorschach no busca justicia, busca estabilidad emocional. El problema es que la estabilidad que construye se basa en la negación sistemática de la ambigüedad humana. En los pasajes donde observa la ciudad como un organismo enfermo, no hay análisis social, sino proyección. El caos externo justifica el orden interno que necesita imponer. En este sentido, el blanco y negro funciona como un dispositivo psicológico de control. Al eliminar matices, elimina también la incertidumbre, pero la incertidumbre es una condición inevitable de la vida compartida. Al rechazarla, Rorschach se coloca fuera del tejido humano, observándolo desde una distancia moral que lo deshumaniza tanto como deshumaniza a los demás. La consecuencia es una ética sin cuidado, una moral sin responsabilidad afectiva. No hay lugar para el error, solo para la condena. La tensión aparece cuando ese control empieza a fallar, cuando la realidad no responde a su esquema y lo obliga a intensificar su rigidez, volviéndola cada vez más violenta y menos sostenible. La eliminación de los grises no solo borra la empatía hacia otros, también anula la autocomprensión. Rorschach no se permite pensar en sí mismo como un sujeto atravesado por deseos contradictorios. En Watchmen, su voz interior es tajante, casi mecánica, porque cualquier fisura abriría la puerta a una revisión dolorosa. El blanco y negro es, entonces, una forma de autoprotección contra el reconocimiento de la propia fragilidad. Sin matices no hay culpa, sin culpa no hay duelo. Pero tampoco hay transformación. La consecuencia de esta lógica es una identidad congelada, incapaz de cambiar sin romperse. Cada situación nueva debe ser forzada a encajar en categorías viejas. La tensión emerge cuando esa operación empieza a exigir un costo cada vez mayor: más aislamiento, más violencia simbólica, más negación de lo humano. El conflicto interno no desaparece, se desplaza.
se manifiesta como compulsión, como necesidad de reafirmar una verdad absoluta que en el fondo nunca logra calmar del todo. En Rorschach, la moral absoluta funciona como sustituto del vínculo. Donde otros personajes negocian, dudan o fallan, él impone. Esta imposición no es solo ideológica, es emocional. Eliminar los grises significa no tener que sostener la incomodidad del otro. En los momentos en que interactúa con sus antiguos compañeros, la tensión no surge por diferencias de método, sino por diferencias de tolerancia a la ambigüedad. Rorschach no puede habitar espacios intermedios sin sentir que pierde control. La consecuencia es una ética solitaria que no construye comunidad ni sentido compartido. El mundo se vuelve un escenario de juicio permanente, no de convivencia. La tensión queda abierta porque esta postura exige una coherencia imposible. El mundo real siempre devuelve situaciones que no pueden resolverse sin matices. Y cada vez que eso ocurre, la respuesta no es adaptación, sino endurecimiento, empujando al personaje a un callejón sin salida psicológico. La negación de los grises también implica una negación del deseo. Rorschach no se permite querer algo que no sea moralmente correcto según su propio código. En Watchmen, esta represión no se presenta como virtud, sino como carencia. Al no reconocer deseos ambiguos, tampoco puede reconocer los de los demás. Todo impulso que no encaja en su esquema es leído como corrupción. La consecuencia es una lectura empobrecida de la motivación humana, donde las acciones solo pueden explicarse por maldad o rectitud. Esta simplificación produce una falsa claridad, pero elimina la posibilidad de comprender por qué las personas actúan como actúan. La tensión aparece cuando el deseo reprimido retorna de formas indirectas, en la obsesión, en la vigilancia constante, en la necesidad de castigo. El conflicto interno se desplaza pero no se resuelve, sigue operando bajo la superficie, alimentando una moral cada vez más rígida y menos humana. Rorschach confunde coherencia con integridad, cree que vivir sin matices es vivir sin contradicciones, cuando en realidad solo las está ocultando. En Watchmen, su negativa a negociar no es señal de fortaleza ética, sino de incapacidad para integrar experiencias complejas. La vida moral sin grises se vuelve una serie de respuestas automáticas. No hay deliberación, solo reacción. La consecuencia de esta postura es una ética reactiva, que responde al mundo desde el miedo a perder control, no desde una responsabilidad compartida. El blanco y negro elimina la posibilidad de aprender de la experiencia. Todo ya está decidido de antemano. La tensión se mantiene porque esa rigidez necesita un mundo permanente condenable para justificarse. Si el mundo mostrara ambigüedad genuina, si aparecieran gestos que no encajan del todo en la lógica del castigo, la identidad moral de Rorschach quedaría expuesta como frágil, sostenida más por la negación que por la convicción. La ilusión de control que ofrece el blanco y negro es profundamente seductora para un sujeto atravesado por el trauma. En Rorschach, esta ilusión se convierte en principio organizador de la experiencia. Todo lo que no puede controlarse debe ser eliminado o castigado. En Watchmen, esta lógica no conduce a un mundo más justo, sino a uno más estrecho. La consecuencia psicológica es una vida sin descanso. La vigilancia constante reemplaza el vínculo, el juicio reemplaza a la escucha. La tensión permanece porque el control nunca es total. Siempre hay algo que se escapa, una grieta por donde se cuela lo humano. Y cada grieta exige una respuesta más extrema, más rígida, más despersonalizada. El conflicto interno no encuentra salida porque admitirlo implicaría aceptar los grises que tanto teme. El problema de vivir sin matices no es solo ético, es existencial. Rorschach paga el precio de su blanco y negro con una soledad radical. Al negar los grises, se niega a sí mismo la posibilidad de ser comprendido y de comprender. En Watchmen, esta soledad no se presenta como martirio heroico, sino como consecuencia lógica de una vida sin ambigüedad. La moral absoluta no construye sentido, lo clausura. La consecuencia final, aún sin cerrarse, es una identidad atrapada en su propia rigidez, incapaz de transformarse sin romperse. La tensión queda abierta porque el mundo sigue siendo complejo, contradictorio, humano. Y frente a esa insistencia de lo gris, la pregunta no es si el blanco y negro resistirá, sino cuánto daño producirá antes de desmoronarse. Vivir sin matices también implica vivir sin perdón, y no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. En Rorschach, el perdón es impensable porque introduce una temporalidad distinta, aceptar que alguien fue algo y luego pudo ser otra cosa. En Watchmen, su mirada está fijada en el acto, no en el proceso. El sujeto queda congelado en su peor gesto, sin posibilidad de devenir. Psicológicamente, esto revela una relación rota con el tiempo. El pasado no se elabora, se absolutiza. La consecuencia es una moral inmóvil, incapaz de reconocer cambios, aprendizajes o desplazamientos internos. Todo error se vuelve definitivo. Esta lógica no solo castiga a los otros, también encierra al propio Rorschach en una identidad sin futuro.
La tensión aparece porque la vida insiste en moverse, en contradecir las etiquetas fijas. Cada transformación ajena es vivida como amenaza porque pone en evidencia que el mundo no se deja fijar en categorías permanentes. Y cuanto más se mueve el mundo, más violento debe ser el intento de inmovilizarlo. La negación de los grises convierte la responsabilidad en una carga unilateral. Rorschach no concibe la responsabilidad como algo compartido, sino como un peso que se impone desde arriba. En Watchmen, su código moral no dialoga en contextos ni con consecuencias amplias. Se limita a identificar culpables individuales. Esta reducción elimina la responsabilidad de los sistemas sociales, pero también alivia una angustia más profunda, la de reconocer que el daño puede ser estructural, impersonal, imposible de castigar sin cuestionar el orden mismo. La consecuencia es una ética punitiva que actúa como cortina de humo frente a problemas irresolubles. El castigo se vuelve una forma de cerrar preguntas que no quiere formular. La tensión queda abierta porque el mundo que intenta ordenar es demasiado vasto para su esquema. Cada acto de condena refuerza su identidad, pero también confirma la impotencia de su mirada frente a una realidad que no se deja reducir a individuos aislados. Rorschach necesita un mundo sin matices porque los grises exigen algo que no puede tolerar: responsabilidad emocional. Reconocer ambigüedad implica aceptar que comprender no equivale a justificar, que sentir empatía no significa renunciar al juicio. En Watchmen, esta distinción nunca logra instalarse en su subjetividad. Para él, entender es traicionar. Esta confusión revela una fragilidad profunda, la incapacidad de sostener emociones contradictorias al mismo tiempo. La consecuencia es una vida emocional empobrecida, donde solo caben la indignación y el desprecio. Otras emociones, la compasión, la duda, incluso la tristeza, quedan excluidas por peligrosas. La tensión se intensifica porque esas emociones no desaparecen, se reprimen. Y lo reprimido retorna como rigidez, como obsesión, como necesidad constante de reafirmar una pureza moral que nunca se siente del todo segura. El blanco y negro de Rorschach no es una elección neutral, es una forma de violencia simbólica. Al negar los grises, niega la complejidad del otro, reduciendo la función de su propio sistema moral. En Watchmen, esta operación se repite una y otra vez. Las personas dejan de ser sujetos y se convierten en ejemplos, advertencias, pruebas de una tesis previa. La consecuencia es una deshumanización que se presenta como lucidez. Rorschach cree ver con claridad cuando en realidad está mirando menos. La tensión permanece porque esta violencia no resuelve el conflicto interno que la origina, solo lo desplaza hacia afuera. El mundo se vuelve el problema, nunca la mirada que lo interpreta. Y mientras esa mirada no se cuestione, la rigidez seguirá creciendo, exigiendo cada vez más sacrificios emocionales para sostener la ilusión de coherencia. El problema de vivir sin matices, finalmente, no es que el mundo se vuelva injusto, sino que se vuelva inhabitable. Rorschach construye una moral donde no hay espacio para la fragilidad ni propia ni ajena. En Watchmen, esa inhabitabilidad no se resuelve, se expone. La consecuencia es una exigencia sostenida por la negación constante del humano. El blanco y negro promete pureza, pero entrega aislamiento. Promete claridad, pero produce ceguera selectiva. La tensión queda abierta porque el mundo no deja de insistir en su complejidad, en su ambigüedad, en su resistencia a ser reducido. Y frente a esa insistencia, la pregunta que queda flotando no es si Rorschach tiene razón, sino qué costo psicológico exige sostener una verdad que no admite grises, ni fisuras, ni humanidad compartida.